Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Raúl, que eres el único que está presente en nuestra sesión. Yo espero que tus compañeros puedan conectarse durante el desarrollo de esta y pues poder abordar la temática que se tiene preparada para el día de hoy. Bueno, Raúl, ¿me estás escuchando? Buenas ¿Estás viendo mi noches, profesor. pantalla? Sí, señora. Listo, Raúl, muchísimas gracias por confirmar. Entonces, pues vamos a dar inicio a la sesión que tengo preparada para el día de hoy. Em, Hoy vamos a hablar de contaminantes emergentes. Lo vamos a proyectar un poco a la parte de la presencia de estos contaminantes en agua potable. Mas, sin embargo, su alcance va más allá de este tipo de agua. Entonces, pues para iniciar, tengo que comentar que esta charla está muy asociada a los contenidos de esta primera semana del curso, donde ustedes van a ver un poco de fundamentos que los van a introducir a la temática de la potabilización del agua. Entonces, para eso, pues voy a tocar un tema muy fundamental, que es la presencia de contaminantes naturales eh, en el agua, y luego abordaremos con mayor amplitud la parte de los contaminantes emergentes o también conocidos como contaminantes invisibles. Bueno, ¿qué podemos decir en un principio? El agua que conocemos químicamente como H2O, eh, realmente nunca tenemos H2O puro, nunca, jamás. Aunque eso puede ocurrir en un laboratorio bajo condiciones ideales, realmente en la práctica o en la vida real nunca vamos a tener H2O puro. Lo que realmente nosotros vamos a tener es agua, o lo que conocemos es agua, más una cantidad de especies químicas que acompañan el H2O, las cuales podrían catalogarse de una manera informal como impurezas. El agua que está expuesta al ambiente puede llegar a combinarse con sustancias que pueden generar a su vez otro tipo de sustancias que pueden ser nocivas a la salud o nocivas al ambiente dependiendo de la concentración en que se presente. Hay una serie de combinaciones principales del agua que podemos resumir de la siguiente forma. Entonces, podemos encontrar combinaciones entre aguas y sales que pueden producir hidratos. Uno muy común o una reacción muy común es la del agua con sulfato de calcio y nos produce sulfato de calcio hidratado 5 veces o pentahidratado. Otra combinación muy frecuente del agua es con óxidos metálicos que producen bases. Entonces, un ejemplo de eso puede ser agua más óxido de sodio produce hidróxido de sodio. Otra combinación es agua más óxidos no metálicos que pueden producir ácidos. Uno muy común es el agua más óxido de azufre que puede producir ácido sulfúrico. Y así otras más. ¿Listo? Entonces, en esta tabla que les muestro a continuación, se relaciona, o lo que vamos a observar son las sustancias que se encuentran en el agua de manera natural, las cuales se pueden clasificar en sustancias suspendidas, coloidales, gases, cationes y aniones. Y vamos a relacionar, o lo que vamos a hacer es identificar
que cada grupo de sustancias se encuentra vinculado a un origen o el tipo de fuente que genera ese grupo de impurezas. Cuando hablo del origen, hago referencia al tipo de compartimiento o ambiente con el cual el agua tiene contacto. Entonces, teniendo en cuenta que el agua siempre está expuesto a condiciones ambientales, pues también va a estar expuesto a impurezas originadas por estos compartimientos, rocas, atmósfera, organismos vivos, etc. Estas impurezas se pueden encontrar en forma disuelta o suspendida y estas mismas deben removerse cuando se encuentren en exceso o cuando el agua se identifique como inadecuada para algún uso determinado, llámese uso doméstico, industrial, agrícola, entre otros. El tipo de polución o de contaminación que puede ocurrir en el agua resulta muy importante identificarla, porque esto nos permitirá tomar decisiones frente a cómo prevenirla o removerla. Bueno, existen varios mecanismos por los cuales se puede llegar a contaminar un cuerpo de agua, los cuales son varios. Y aquí vamos a mencionar como los más destacables o más bien los más recurrentes. Perdón, estaba verificando si había puesto inicio la grabación y sí. Bueno, retomando un poco a lo que les estaba comentando, vamos a nombrar los grupos de impurezas, primero que todo debido al contacto con el suelo y con rocas minerales. Entonces, compuestos minerales que en su mayoría están compuestos de sílice, aluminio, hierro, manganeso, pueden entrar en contacto con el agua y a su vez contaminarla. Otro tipo de contaminantes o especies químicas que puede presentar el agua por contacto entre rocas y suelos pueden ser por aniones de cloro, sulfatos, nitratos, carbonatos, hidróxidos, entre otros. Otro ambiente que genera contaminación en el agua es la atmósfera. Si revisamos el caso del agua lluvia, esta comienza a recoger impurezas mientras pasa a través del aire. Generalmente la calidad del agua lluvia está fuertemente ligada con la calidad del aire. Por eso, cuando hablamos de fenómenos como lluvia ácida en ciudades, especialmente en ciudades, sí, pues existe usualmente en las ciudades es donde existe una considerable contaminación atmosférica, especialmente debido a la quema de combustibles por el uso de automóviles. ¿Listo? Entonces, el uso de automóviles que no son a gas o no son eléctricos, sí, pueden generar emisiones de dióxido de azufre o óxidos de nitrógeno. Y cuando estos se emiten en la atmósfera y reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, se pueden crear sustancias ácidas que pueden depositarse en la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Algo muy común que se realiza cuando se recoge agua lluvia y se desea verificar si ésta tiene un potencial para consumo humano, es identificar o evaluar si existe la presencia de impurezas
mediante ensayos de laboratorio. Entonces, uno de los ensayos que se aplican comúnmente es la identificación de iones de sulfato. ¿Y por qué? Porque la presencia de estos en el agua pueden causar un sabor apreciable en el agua. Es decir, llega a afectar ciertas características organolépticas. Además de que niveles muy altos de iones de sulfato en el agua, en el orden de miles de miligramos, pueden provocar efecto laxante en los consumidores. Entonces, siempre es importante verificar este tipo de ocurrencia de contaminación sobre nuestras fuentes de agua. Bueno, hay otras rutas de contaminación o fuentes de contaminación, perdón, que son debido a la descomposición orgánica y al contacto con organismos vivos. Sin embargo, pues digamos que los contaminantes involucrados difieren según la ruta de contaminación que se siga. Y pues a continuación explicaré con mayor precisión estas dos fuentes de contaminación. Resulta que a través de la descomposición orgánica en el agua, que usualmente ocurre cuando la materia orgánica, como residuos de plantas, residuos de animales o suelo orgánico, se descomponen debido a que hay una actividad microbiana. Este proceso, especialmente cuando no hay oxígeno suficiente, es decir, existen condiciones anaerobias, genera gases como el metano, el dióxido de carbono o el ácido sulfídrico. ¿Dónde podemos observar esto? Por ejemplo, en aguas estancadas y muy profundas, como los lagos, o cualquier cuerpo de agua que reciba aguas residuales sin tratamiento. ¿Listo? Por otro lado, la materia orgánica en descomposición también puede llevar a liberar partículas coloidales y cationes, como amoníaco, NH3. Entonces, por ejemplo, las sustancias coloidales liberadas como residuos orgánicos o algunos colorantes vegetales pueden alterar la turbidez y el color del agua. Mientras que cuando el agua entra en contacto con organismos acuáticos como peces, algas, bacterias o protozoos, no necesariamente se genera una contaminación en términos de sustancias tóxicas, sino que la actividad de organismos vivos, como los peces, puede llegar a agitar sedimentos que se encuentran en la parte inferior del cuerpo del agua, causando que sustancias que pueden ser coloidales como la arcilla o sustancias suspendidas como la arena, se movilicen en el agua. Esto aumenta la turbidez y puede también llegar a generar una especie de manto que cubre la fuente de agua y no permite el paso de la luz, influyendo en la fotosíntesis de las plantas acuáticas que finalmente también pueden llegar a ayudar a depurar los mismos cuerpos del agua. Por otro lado, aunque los peces no es que sean contaminantes en sí mismos, son indicadores biológicos muy importantes. Su presencia o ausencia puede señalar el estado de contaminación del cuerpo del agua. Si el agua es capaz de mantener organismos vivos, indica que hay suficiente oxígeno disuelto. Y esto es un parámetro muy clave para la calidad del agua.
se supone que en cuerpos de agua con altas concentraciones de metales pesados u otros contaminantes altamente tóxicos, es probable que no se encuentre peces, lo cual es un signo de contaminación severa en ese cuerpo de agua. Bueno, quiero detenerme un momento en resaltar uno de los contaminantes que ha ganado mucho protagonismo en estos últimos años, y ese es el arsénico. ¿Listo? He tomado pantallazos de algunas noticias locales, como también no, bueno, noticias en portales un poco más institucionales o en revistas científicas, donde se habla de la importancia del arsénico en la contaminación de las aguas. Resulta que el arsénico es catalogado como un contaminante natural, pero es el contaminante natural más agresivo que se ha detectado hasta el momento. El arsénico, si no estoy mal, hace parte como de las 10 sustancias químicas que la Organización Mundial de la Salud considera más preocupantes para la salud pública. Según esta misma organización, la contaminación natural del agua subterránea por arsénico puede llegar a afectar a millones de personas en la mayoría de los países del mundo. ¿Y qué se ha encontrado? Bueno, en términos generales, el arsénico se encuentra naturalmente presente en altos niveles en aguas subterráneas de diversos países. Está México, Argentina, Bangladesh, Chile, China, India y Estados Unidos. Aquí en Colombia también, y está muy relacionada con la sobreexplotación de los acuíferos, pues hay presencia, se ha detectado presencia de arsénico. Y pues al haberse, pues al llegar a existir esa sobreexplotación de acuíferos, pues ha sido un desencadenante para que se presenten intoxicaciones, entre otras cosas. Bueno, em, según la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada del arsénico a través del consumo de agua y de alimentos lavados con agua contaminada puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurológicas y diabetes. En muchos casos, los síntomas no se hacen evidentes a corto plazo, lo cual hace muy difícil que se prendan alertas locales o regionales en países como el nuestro. Hay un artículo muy interesante, no es, bueno, relativamente es nuevo, fue publicado en el año 2021, y es este, donde el título es 7 potenciales fuentes de contaminación de arsénico en Latinoamérica y en sus ambientes y los impactos sobre la salud. Aquí, digamos que la intención de este artículo es hacer una revisión sobre cuáles son las fuentes de contaminación, cuáles son las actividades que generan esta contaminación y estas rutas
de contaminación del arsénico y por qué terminan llegando a nuestras fuentes de agua, que finalmente son sobre las cuales nosotros tomamos el agua para potabilizar. Aquí hay un diagrama que pues resume como esas fuentes, entre las cuales se encuentran depósitos de carbón y su explotación, se encuentran también producción de aguas residuales por la producción de hidrocarburos, transporte de sedimentos de ríos a los mares. También otro es por medio del polvo y el uso de aerosoles. Hay arsénico presente en la atmósfera y también hay una especie de actividad volcánica que puede llegar a generar ese arsénico. Y a ver, ¿qué otro? Bueno, lixiviación natural, que es muy usual en la sobreexplotación de acuíferos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica ese fenómeno de por qué aparece el arsénico por la explotación de acuíferos? Resulta que en la profundidad del terreno hay elementos que contienen arsénico, que han estado estables durante millones de años. Al sobreexplotar los acuíferos, ese ambiente pues termina cambiando y las estructuras que contienen arsénico, que son el arseno y piritas, se terminan desestabilizando y haciendo más solubles. Entonces, al momento en que llega el agua, pues se combinan y ahí pues empieza el problema. En este mismo artículo, aquí les pongo como una imagen resumen de esas, en donde es una imagen resumen donde se identifica como las fuentes principales del arsénico, las rutas de transporte de ese contaminante y cómo nosotros los humanos nos vemos expuestos a ese tipo de contaminantes. Entonces aquí podemos ver, la imagen describe esas etapas de abajo hacia arriba y lo que podemos ver en la parte inferior son las fuentes principales. Entonces está el volcanismo, la minería, la lixiviación de minerales, explotación de hidrocarburos y depósitos de carbón, lo que les había comentado anteriormente. En la parte de los mecanismos de transporte de esos contaminantes, se identifica que el arsénico se moviliza a través de agua subterránea y superficial, contaminada principalmente por actividades volcánicas y mineras. También se puede transportar por el mismo transporte de sedimentos o de suelos contaminados hacia cuerpos de agua o por las emisiones atmosféricas, ¿cierto? Deposición de polvo y cenizas volcánicas. Pero la gran relevación o la idea clave o relevante que podemos sacar de acá es cómo nos exponemos. Entonces, usualmente nosotros llegamos a exponernos por ingestión de agua contaminada, entonces el arsénico se disuelve en el agua subterránea y puede llegar a poblaciones a través del consumo de agua potable, entre comillas. También otra forma de exponernos es por las diferentes cadenas alimentarias que existen y en este caso, ¿qué ocurre? Cuando nosotros utilizamos agua de los acuíferos y para hacer irrigación en cultivos y también puede ser que que esa misma agua la consuman los animales, pues estos dos elementos se ven expuestos al arsénico y eso contribuye a la bioacumulación en la cadena alimentaria.
¿Listo? Muy importante este término, bioacumulación. Lo vamos a ver más adelante. O más bien, los contaminantes que vamos a ver más adelante, una de sus características es esto, bioacumulación. ¿Alguien sabe qué puede ser bioacumulación? ¿Qué se les ocurre que puede ser bioacumulación? Profe, pues puede ser algo así como la acumulación de sustancias químicas en, no sé, en medio ambiente o en, de pronto en los animales o quizás en nosotros mismos. Sí, efectivamente, Nicolás, la bioacumulación hace referencia a la acumulación de algunas sustancias, no necesariamente tienen que ser químicas, pero efectivamente, cuando hablamos de acumulación, nosotros entendemos que unos elementos de una misma categoría o de diferentes categorías se están acumulando en un sitio en específico. Bioacumulación, ¿de qué se trataría? La bioacumulación es sí, es un proceso por el cual los contaminantes como metales pesados, por ejemplo, o el mismo arsénico o otros contaminantes preocupantes como mercurio o plomo, pesticidas, entre otros, se acumulan en los organismos vivos. ¿Listo? Entonces, de ahí el prefijo bio porque se acumulan en organismos vivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Se acumulan a lo largo del tiempo. Es decir, estos contaminantes ingresan al cuerpo de los organismos vivos a través de la alimentación, la ingesta de agua o la exposición directa en su entorno y no llegan a eliminarse fácilmente. ¿Listo? Ya sea porque no puede ser metabolizado o excretado completamente. Entonces, de ahí parte la preocupación. A veces cuando vemos números o reportes de calidad de agua, vemos que la cantidad de estos contaminantes como el arsénico son trazas, es decir, están en términos de nanogramos, o microgramos, pero la cuestión es no qué cantidad se presenta en ese momento, sino cuánto puede llegar a acumular en un futuro, teniendo en cuenta que no se degradan, entonces van a irse acumulando, acumulando, hasta que ya llegue a una concentración considerable. Entonces, de eso se trata la bioacumulación. Mm, otra forma de exponernos al arsénico es a través de la contaminación de alimentos. Entonces, así como utilizamos el agua para regar cultivos, pues precisamente el agua contaminada de arsénico puede llegar a contaminar suelos para la producción agrícola, afectando cultivos muy comunes en Latinoamérica como son arroz, maíz o vegetales. En animales, pues como el ganado, el arsénico se bioacumula en los tejidos, principalmente, si no estoy mal, en el hígado y en los riñones. Entonces, si comemos carne de res, que donde posiblemente durante el momento en que vivió consumió agua con arsénico, pues ese arsénico se transfiere a los humanos a través de esos productos cárnicos o lácteos. Lo mismo pasa con los pescados y los mariscos. También resultan ser una fuente de arsénico, aunque en la mayoría es un arsénico, es una especie de arsénico orgánico, por lo cual puede ser fácilmente degradable y menos tóxica. Bueno, mm,
Como les decía, esta primera parte que abordamos en esta charla, solo se abordó como los contaminantes naturales. Hay unos contaminantes naturales preocupantes como el arsénico. Y si ustedes quieren mayor información sobre esto, en el aula virtual, en la parte del material de apoyo, hay una sección dedicada a los contaminantes convencionales que se encuentran en el agua. ¿Listo? Eh, Ustedes pueden ingresar aquí, hay unas ayudas interactivas donde traté de colocarles como los diferentes contaminantes que pueden encontrar y si hacen clic en esos contaminantes pueden, digamos que, consultar más acerca de cuáles son eh, los efectos sobre la salud humana, cuáles son las fuentes posibles de contaminación en agua potable y qué posibles tecnologías o tratamientos pueden servir para su remoción. Hay unos contaminantes muy sencillos que requieren tecnologías convencionales y hay unos que requieren tecnologías avanzadas. Entonces, échenle la mirada y pues también hay un video donde habla sobre el ciclo urbano del agua, donde también se habla un poco de las rutas de transporte de contaminantes, sobre todo de contaminantes que se encuentran en aguas residuales domésticas. Entonces, también sería chévere que lo verificara. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos al tema central de esta charla. ¿Listo? Al tema principal y es sobre contaminantes emergentes. Yo quisiera preguntarles si han escuchado sobre este tipo de o este grupo de contaminantes, pero lo quiero hacer a través de una especie de encuesta. Entonces se las voy a copiar al chat y ustedes la van a diligenciar. Esa será la actividad de esta charla. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les dije que es recurrente que en las charlas yo haga alguna especie de actividad y eso no será nota, pero sí representará puntos en, en las notas que saquen en el primer corte? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Listo? Ya se las copié al chat. Me informa si pueden, si en caso de que tengan inconvenientes con acceder a la encuesta. Es una encuesta muy corta, son 8 o 9 preguntas. Por favor, diligencien su nombre correcto, no pongan siglas o solamente el nombre, sino al menos nombre y apellido para poderles colocar bien el punto. No se preocupen, no intento evaluar conocimientos previos, sino opiniones.
Hola, profe, buenas noches. Listo, ya la realicé. Listo, muy bien, Catherine. Vamos a dar un poquito de espera a que tus compañeros también la puedan realizar. Listo, profe, yo también. Listo, muy bien, gracias. Habemos acá siete, bueno, 8 conmigo. Y respuestas tenemos 5. Entonces nos faltan 2 personitas. Por mi parte ya también terminé, profe. Muy bien, gracias. Tenemos tenemos a Yesid, a Katherine, Raúl, Nicolás y John Freddy. Nos faltan 2. Uy, ya falta uno. David ya contestó. Creo que nos hace falta Andrés Luján. Tenemos ya, perfecto. Listo, muy bien. Permítanme y les comparto la encuesta. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, profe, sí. Sí, profe, sí, se ve. Listo, muy bien. Ujú. No, aquí no es. Es acá. Listo, muy bien. Entonces, ¿consideras que las tecnologías de tratamiento de agua actual son suficientes para eliminar todos los contaminantes presentes en el agua? La mayoría, todos más bien, mencionaron no. Creo que hay contaminantes que no se eliminan. ¿Listo? Vamos a ver por qué. ¿Has escuchado anteriormente sobre contaminantes emergentes en el agua? Bueno, aquí es interesante los resultados porque están como muy equilibrados. La mayoría, digamos que no tiene un conocimiento eh, en detalle sobre qué son contaminantes emergentes. Lo bueno es que es en esta sesión donde vamos a aprovechar para eso. ¿Por qué crees que el grupo de contaminantes se les llama contaminantes emergentes? Eh, Aquí la mayoría, bueno, sí, la mayoría dice que por todas las anteriores. ¿Y qué son todas las anteriores? Porque se presentan en concentraciones muy altas, porque no se pueden ver, porque se presentan en concentraciones muy bajas. Bueno, aquí vamos a ver, ¿listo? Porque aquí hay dos opciones que son contradictorias, ¿cierto? Entonces, tocaría revisar esta respuesta. Pero sí, digamos que eh, en, en todo lo que llevamos de la introducción sobre este tema, se han dado pistas, ¿cierto? Sobre contaminantes emergentes. Lo decía al inicio, contaminantes emergentes o también conocidos como contaminantes invisibles. Bueno, listo. Vamos a ver qué tanto consumimos medicamentos. Yo consumo medicamento todos los días, una pastilla en la mañana, otra en la noche, pero pues aquí la mayoría de pronto no tiene ninguna enfermedad o patología, está perfecto. ¿Eres consumidor recurrente de cafeína? Wow,
La mayoría dice que sí, sí, es algo muy común que se dé esto. Siempre que hago esta encuesta, la mayoría dice que sí. Bueno, ¿te has preocupado por comprar productos de aseo, cosméticos o fragancias biodegradables? La mayoría dice que sí. Ok, súper bien. Ya vamos a ver por qué la importancia de estas preguntas. Y por último, ¿conoces los efectos que los contaminantes emergentes pueden tener en la salud humana o en el medio ambiente? La mayoría dice que ha escuchado al respecto, pero no está muy seguro, o no al detalle, y el resto dice que no conoce sus efectos. Muy bien, muchas gracias por haber participado. Digamos que siempre lo hago al iniciar un tema de vanguardia, porque a pesar de que se llevan varios años investigando sobre esta temática, como lo vamos a ver más adelante, de todas maneras no es un tema muy común que no solamente hablemos en reuniones normales, sino también que es algo con lo que de pronto como profesionales en ingeniería civil no nos, pues no es una conversación muy común. Nos preocupamos más por las áreas, las temáticas dentro del área de la construcción, de la gerencia, pero muy poco entablamos una discusión sobre este tema. Entonces vamos a aprovechar el día de hoy. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que ustedes respondieron, quisiera comentarles lo siguiente. Los contaminantes emergentes, para aquellas personas que no saben, son un grupo de contaminantes que han despertado un creciente interés, ya que son compuestos de distintos origen o de naturaleza química, y cuya presencia en el medio ambiente y las posibles consecuencias de su presencia han pasado en gran medida inadvertidas, pero causan problemas ambientales y de riesgo de salud de gran envergadura. Estos compuestos se encuentran dispersos en el ambiente y se han detectado, por supuesto, en aguas residuales, pero también, y siguiendo el ciclo urbano del agua, donde todo está conectado con todo, también se encuentran en fuentes de abastecimiento de agua, aguas subterráneas o incluso en la misma agua potable. O sea, una vez que sale del sistema o la planta de tratamiento de agua potable, hay posibilidades de que quede trazas o remanentes de contaminantes emergentes. Estos contaminantes son compuestos de lo que relativamente se conoce poco en cuanto a su presencia, el impacto y sobre todo los posibles tratamientos o tecnologías que se necesitarían para removerse. En la mayoría de los casos son contaminantes no regulados, o sea, no se encuentran en nuestra normatividad, pero pueden ser candidatos a una regulación futura. Eso sí, dependiendo de las investigaciones sobre sus efectos potenciales en la salud y los datos de monitoreo con respecto a su incidencia. ¿Listo? Y de ahí la importancia o de ahí el hecho de que yo les comparta estos gráficos que ustedes ven en pantalla. Resulta que cuando uno quiere investigar sobre un tema, uno necesita saber en un principio qué tan avanzado está el tema en ciertos aspectos. ¿Listo? Y uno tiene que hacer un estado del arte y averiguar cuáles son las aplicaciones que se han hecho, qué experiencias han tenido en otros lugares o en el mismo sitio de estudio, etc. Usualmente uno lo que hace es, para hacer estas búsquedas y este estado del arte, uno usualmente lo que hace es
formular una ecuación de búsqueda y utilizar una base de datos confiable, una base de datos científica, donde te arroje documentos que te aporten efectivamente datos confiables, ¿listo? Entonces, no basta con hacer una búsqueda en Google poniendo contaminantes emergentes en agua potable, sino que, porque te van a salir muchas búsquedas, muchos enlaces, muchos documentos, y a veces esos documentos están en la web, pero ¿qué tan confiables podrían ser? Entonces, lo mejor es hacer la consulta en bases de datos científicas. Siempre le digo a los estudiantes que trabajan conmigo en sus opciones de grado que busquen en Scopus, que es una de esas bases de datos y es la que utilicé para hacer esta búsqueda, o Web of Science, pero también hay otras adicionales. Para este caso, formulé una ecuación sencilla para hacer la búsqueda, utilicé términos similares a contaminantes emergentes y pedí que buscara documentos o artículos científicos donde relacionara contaminantes emergentes con diferentes fuentes o tipos de agua. Agua residuales, agua potable, agua superficial, agua subterránea, y me arrojó estos datos. Más o menos lo que recuerdo es que se generaron aproximadamente 43.000 documentos a la fecha se han publicado, eso es un montón, pero es interesante ver que a pesar de que décadas atrás, o sea, desde el 60 y pico, se empezó a hablar sobre esa terminología de contaminantes emergentes, realmente no tomó su impulso grande hasta el 2018, donde se empezó a producir mucho. ¿Y eso qué indica? Este tipo de gráficos indica o permite visualizar cómo ha evolucionado el número de publicaciones sobre un tema específico, en este caso contaminantes emergentes, a lo largo del tiempo. Esto puede indicar el crecimiento del interés en el tema y ayudar a identificar esos momentos claves como picos en la investigación que pueden estar relacionados con nuevos descubrimientos o políticas ambientales. ¿Listo? Hablando o asociándolo un poco a lo que les comentaba, que hay muchos contaminantes que no se encuentran regulados, pero pueden ser candidatos a una regulación futura, es verdad. Nuestras regulaciones o las regulaciones de varios países viven en constante cambio a partir de estas investigaciones que se realicen. Recuerden que una regulación puede cambiar en términos de calidad de agua porque se identifica algún efecto potencial en la salud o porque se identificó a partir de algún monitoreo, producto de una investigación. Entonces, digamos que finalmente esta tendencia o este comportamiento se asocia a la necesidad de verificar, oiga, ¿qué está pasando con esos contaminantes emergentes? Hay estudios que ya están identificando efectos perjudiciales en la salud. ¿Les paramos bolas o dejamos así o qué hacemos? Entonces, es eso. Aquí, en estas dos figuras que encuentran al lado derecho, es como, o lo que se intenta mostrar es cuáles son aquellos países que producen más o generan más documentación. Está pasando un helicóptero. ¿Cuáles son aquellos países que generan o producen más documentación científica al respecto? Aquí está la tendencia o la influencia geográfica, se lleva por mucho China una gran ventaja.
Y con referente a nuestra región en Latinoamérica, Brasil también nos lleva mucha ventaja si lo comparamos con nosotros, con Colombia. Sin embargo, pues no hay que desconocer que se han generado ciertos estudios locales, entonces es interesante ver en qué fuentes de agua o en qué sitios se han detectado contaminantes emergentes y qué conclusiones se ha llegado, si hay que generar una preocupación o no. En la siguiente diapositiva se muestran las mismas gráficas, pero aquí únicamente quise identificar las tendencias en investigación solamente para agua potable. ¿Listo? De los 40, o más bien, como el año todavía no se ha terminado, no vamos a tener en cuenta por ahora el 2024, pero el año pasado se generaron alrededor de 8.000 documentos de contaminantes emergentes en cualquier cuerpo o tipo de agua. De esos 8.000, casi un poco menos de 400 documentos fueron dedicados exclusivamente a agua potable. Lo cual, a pesar de que es una porción muy pequeña del total que les mostré anteriormente, pues no deja de ser evidente la preocupación que hay. Es decir, en agua potable también existe evidencia de la presencia de contaminantes emergentes. Las tendencias geográficas no se diferencian mucho con respecto a los resultados anteriores. Digamos que siempre que ustedes quieran revisar cuáles son las tendencias en un tema en específico, pueden generar este tipo de gráficos que son documentos por país o por territorios y resulta interesante porque muestra efectivamente qué países están realizando más investigación sobre un tema determinado. Y esto es crucial para identificar los principales actores en la producción científica, lo cual ayuda a ver cuáles son las regiones que están liderando los estudios y si existen áreas geográficas subpresentadas o no representadas que podrían beneficiarse de una mayor atención. Entonces, si lo vemos desde nuestra región, Colombia aparece, pero aún así parece que no, es un área que no está totalmente representada en comparación a Brasil o México. ¿Listo? Entonces, si más adelante vamos a ver que que en Colombia no genera tanta producción científica, no porque no existan los contaminantes emergentes, sino porque de pronto hay otros factores que inciden en la producción de estos documentos científicos, pero no deja de ser o de preocupar que se investigue o no sobre este tema, los contaminantes están presentes y nosotros no nos estamos moviendo al mismo ritmo en que se mueve pues los demás países del mundo. Sin embargo, no todo es malo. Esto, por supuesto, este tipo de gráficos también nos puede permitir como que, bueno, en Colombia se investiga menos que otros países, pero uno también puede identificar posibles áreas de oportunidad para expandir estudios en esas zonas. Y esto es particularmente útil para pues justificar las nuevas investigaciones y colaboraciones internacionales en regiones que aún no han explorado de manera suficientemente el tema. ¿Para qué otros, para qué otras,
otra forma estos gráficos nos ayudan a nosotros como profesionales de la ingeniería civil? Bueno, resulta que no solamente sirve para investigar, sino también ayuda a que aquellas personas que son responsables de tomar decisiones y de generar políticas, pues lo hagan con base a información idónea y puedan dirigir sus esfuerzos a implementar nuevas regulaciones, y eso hace que se exija dentro de nuestro campo laboral el hecho de que nos tenemos que preocupar por mejorar o optimizar las plantas que ya existen o implementar tecnologías novedosas, entre otras cosas. Vamos a ver ahora, a continuación, una pequeña charla de la doctora Isabel Oller Alberola. La doctora Isabel es experta en el campo de la descontaminación y regeneración de aguas residuales industriales y urbanas mediante procesos avanzados de oxidación, ya sea basados o no en energía solar, y su combinación con otros sistemas, otras tecnologías utilizadas para el pretratamiento, el uso de membranas, así como otros tratamientos biológicos avanzados. Hay una tesis que me permití compartirles el enlace por si quieren consultarla, y que recomiendo leer porque, como dice el título, este trabajo se hace con la premisa de que los tratamientos convencionales no son efectivos en la eliminación de la mayoría de los contaminantes de preocupación emergente o contaminantes emergentes que ingresan tanto a las estaciones, a las plantas de aguas residuales y a las plantas potabilizadoras. Entonces, esta es una charla de aproximadamente 13 minutos. Quiero que la escuchen y a partir de eso vamos a continuar y a discutir sobre lo que estamos viendo en este momento. Regálenme un segundo. Voy alistando el video. ¿El sonido lo escuchan bien? Sí, señora. Hoy vengo a hacerle dos preguntas. ¿En qué afecta el cambio climático en nuestra vida diaria? ¿Notamos sus efectos realmente? Desde principios del siglo XIX han estado bombardeándonos con diferentes ejemplos de cómo los efectos devastadores del cambio climático están atacando a nuestro planeta. Todos recordamos, por ejemplo, el huracán Katrina, también hemos escuchado hablar del fenómeno climático del Niño y más recientemente hemos escuchado en los medios de comunicación que hay 5 islas Salomón que han desaparecido del Océano Pacífico. Sin embargo, y a pesar de la gran conciencia social que se está desarrollando en torno a este tema, lo cierto es que nosotros en nuestra vida diaria no notamos estos efectos, aunque en realidad alguno de ellos empieza a hacerse notorio en algunas zonas del planeta, por ejemplo en Almería, en nuestra provincia. Todos venimos notando cómo en los últimos años las temperaturas van en ligero ascenso y las lluvias en descenso, más aún si cabe. De hecho, nosotros ya no tenemos estaciones diferenciadas y además todos pasamos del abrigo a los tirantes, sin esa prenda que llamamos de entretiempo. Pero claro, ¿es posible que esto sea algo transitorio? Algunas personas pensarán que siempre ha habido épocas de clima anómalo y que esta podría ser la razón, pero ¿realmente estamos dispuestos
a pensar que esto es algo transitorio y, por lo tanto, a no hacer nada para solucionarlo a la vez que estamos viendo cómo estamos dañando nuestro medio ambiente? Yo creo que no. Y lo que os voy a contar en los próximos minutos va orientado a defender esta postura. Todavía siguen haciendo tablas con bordecitos en... Perdón, ya quito la publicidad. De los cambios térmicos, también la escasez de lluvia y el incremento de población hace que nos encontremos en una situación de estrés hídrico y de mala calidad del agua. Eso quiere decir que cada vez estamos notando que nos falta más recursos naturales para abastecer de agua a la población, pero además también para la producción alimentaria. Por ejemplo, y por poner un ejemplo cercano, aquí en Almería el consumo de agua para el riego de invernaderos es en torno a unos 250 hectómetros cúbicos al año y, sin embargo, el agua para la población, para el consumo de la población, está en torno a 55 hectómetros cúbicos al año, una gran diferencia. Cuando hablamos de mala calidad del agua, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues nos referimos a la presencia, entre otras muchas cosas, de lo que actualmente se conoce con el nombre de contaminantes de preocupación emergente. Estos contaminantes se encuentran en concentraciones muy pequeñas en determinadas aguas, pero son tóxicos, persistentes y bioacumulables, y su potencial efecto negativo sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente hace que sea un foco muy importante de investigación para aquellos científicos que trabajamos en este ámbito de conocimiento y que, por ejemplo, en la Plataforma Solar de Almería venimos trabajando. Estos contaminantes, aunque no lo creamos, se encuentran en numerosos productos que utilizamos en nuestro día a día. Tintes del pelo, fragancias sintéticas, aditivos de cosméticos, textiles, y además proceden de la sociedad del consumo, de la sociedad del bienestar. Es decir, es un problema muy moderno y por eso sus efectos sobre el medio ambiente son tan recientes. Y de hecho no tenemos legislación para su vertido en España, aunque en la Unión Europea se está trabajando en diversos reales decretos para hacer frente a este problema. Antes de continuar, me gustaría compartir con vosotros una serie de datos que a mí me parecen escalofriantes y que nos permitirán dar una medida de la problemática a la que nos enfrentamos. Y es que la demanda de agua ha venido creciendo más del doble del ratio del crecimiento de la población en el último siglo. Esto nos lleva a prever que alrededor de 2030, de 5.800 millones de personas que formarán la población mundial, al menos el 47% estará viviendo en zonas de estrés hídrico. Y 5.000 millones de personas no podrán conectarse a redes de saneamiento. Pero la Organización Mundial de la Salud nos alerta aún en la actualidad de una serie de datos también escalofriantes. Y es que de los 7.200 millones de personas que formamos la población actualmente, 1,2 millones de personas carecen de agua potable. Y lo que es peor, 1,4 millones de niños mueren al año por enfermedades que están relacionadas con la contaminación del agua, el saneamiento y la higiene. También debemos conocer cuáles son aquellas actividades que están consumiendo más agua. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura está consumiendo el 70% del agua dulce que estamos extrayendo. Y además se prevé que haya un aumento del 20% de esta demanda de aquí a 2050 en todo el planeta. Claro, hay un gran reto por parte de los científicos que trabajamos en este tema para poder para afrontar todos estos malos augurios. ¿Y cómo podemos hacerle frente? Pues nosotros intentamos investigar en dar soluciones que sean respetuosas con el medio ambiente, que sean sostenibles. Y aquí es donde entra la energía renovable. Las energías renovables y, como no, la energía solar juegan un papel muy importante en este caso, puesto que son una fuente inagotable y natural de energía. Y, como no, en un entorno como el nuestro, en una ciudad como Almería, que tiene tantas horas de sol al año, cómo no pensar en utilizar la energía solar para estas tecnologías. Pero ¿cómo puede la energía solar ayudarnos a nosotros a mejorar la calidad del agua e incluso a tener más cantidad de agua necesaria para, por ejemplo, el riego de cultivos? Pues la solución está mucho más cerca de lo que podéis imaginar. ¿Alguna vez os habéis planteado en utilizar aguas residuales? Claro, la mera idea de ingerir alimentos que hayan estado en contacto con aguas residuales nos horroriza. Pero esto es por falta de información y también porque no somos conscientes del enorme potencial que las tecnologías actuales nos ofrecen a la hora de purificar y depurar y mejorar la calidad del agua.
También me gustaría deciros que esta reutilización de aguas residuales es actualmente considerada como una de las mejores alternativas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también medioambiental, para poder paliar los efectos negativos de la falta de este recurso natural como es el agua. Y la mejor fuente de recursos de agua reutilizada es las estaciones depuradoras de aguas residuales. Las estaciones depuradoras de aguas residuales nos ofrecen unas aguas que, para poder ser reutilizadas, tienen que cumplir una serie de normas, una serie de niveles de calidad muy restrictivos, entre ellos la ausencia de contaminantes de preocupación emergente. ¿Y estos contaminantes dónde los encontramos? ¿Quiénes son? No los conocemos. Bueno, pues sí los conocemos y además los excretamos en la orina y van al medio ambiente, algunos de ellos. Y os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la cafeína, que se encuentra en el café, en bebidas refrescantes, en algunos aditivos de productos farmacéuticos. La sacarina, otros edulcorantes, los analgésicos, como el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirina, que además su consumo ha ido incrementándose constantemente a lo largo de los años. Por eso, su concentración y su variedad en el medio ambiente ha crecido tanto que está provocando muchos daños y muchos efectos tóxicos en los ecosistemas. Pero además de los analgésicos nos encontramos a los antibióticos, que se utilizan para curar enfermedades de los seres humanos, de los animales domésticos, pero también para la agricultura, la acuicultura, la ganadería y también para evitar plagas en la agricultura. Pero lo que más preocupa de la presencia de antibióticos en las aguas residuales es que las bacterias están generando resistencia contra estos contaminantes, de forma que cada vez necesitamos fármacos más fuertes y concentraciones más elevadas de estos fármacos para que hagan efecto. Just find her. Y el último ejemplo que quería daros es algo que ha suscitado mucho interés en los medios de comunicación, que son los disruptores endocrinos. Estos dos palabrejas que suenan así muy fuerte. Son sustancias químicas como plaguicidas, fungicidas, aditivos, anticonceptivos, que están provocando alteraciones en los ciclos hormonales y alteraciones en la caracterización y el desarrollo sexual. Por ejemplo, en el último año se ha encontrado un incremento de las malformaciones genitales en los niños recién nacidos de madres trabajadoras del campo en Almería, incluyendo el no descenso testicular. O sea, estos efectos, unidos a otros en otras especies, como por ejemplo la feminización de los peces, hace que estos contaminantes preocupen de forma masiva a la población. ¿Y qué podemos hacer nosotros contra estos contaminantes? Pues nosotros, como sociedad, estamos obligados y debemos hacer una lucha activa, porque el primer paso para poder eliminar y reducir la concentración de estos contaminantes en el agua es que nosotros seamos consumidores responsables. Eso significa que debemos leer las etiquetas, debemos identificar aquellas sustancias que se encuentran en esos productos y que pueden causar daños en nuestra salud y también en el medio ambiente. Pero ahora os cuento la buena noticia. Y es que además ha habido un gran avance en el desarrollo de las tecnologías que pueden eliminar esos contaminantes de preocupación emergente. Y muchas de ellas se pueden llevar a cabo con energía solar, que es uno de los campos de investigación que llevamos a cabo en la Plataforma Solar de Almería. De todas las tecnologías que se pueden aplicar para la eliminación de contaminantes emergentes, todas se basan en combinar procesos físicos y procesos químicos, en mayor o menor medida, eficacia, coste, ósmosis inversa, ultravioleta, cloración, adición de hipoclorito, pero el que a mí me gustaría destacaros son los procesos de oxidación avanzada. Son procesos que estamos investigando en la plataforma solar y que se basan en la generación de unas especies muy reactivas que son capaces de eliminar todo tipo de contaminantes. Y estas especies reactivas se generan mediante reacciones químicas que son asistidas con la luz. Y de ahí el gran interés de utilizar la energía solar. Y por eso, estas tecnologías que permiten el aprovechamiento de la energía solar sean tecnologías respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, y por eso suscitan tanto interés. La aplicación de estas tecnologías se realiza solo con dos reactivos químicos, hierro y agua oxigenada, y ambos en concentraciones muy pequeñas, por debajo de los límites de vertido y de los límites de riesgo.
Y además el agua oxigenada se elimina por completo en el propio proceso. Es decir, que estamos ante una tecnología que es respetuosa con el medio ambiente. Entonces, si existe y es respetuosa, ¿por qué no se está implantando? ¿Por qué no es comercial todavía? Bueno, la realidad es que hay una serie de barreras que todavía debemos superar, entre ellas la sobreexplotación de los acuíferos. Además, también la inclusión de estos contaminantes en toda la legislación de vertido y de reuso de aguas, que tampoco existen. Toda esta tecnología está disponible y se ha desarrollado con financiación pública, pero claro, si no se está utilizando todavía es porque realmente la sociedad no ha decidido que quiere dar solución a este problema. Es más, fomentar la utilización de estas tecnologías siempre pasa, y en este caso, por supuesto, también, en concienciar a la sociedad de la importancia del problema, de las ventajas de utilizar aguas residuales, que siempre suena un poquito difícil de comprender. Deciros que, claro, otros de los problemas que el cambio climático ha generado, pues nos ha pillado de sorpresa, a lo mejor, y nos ha producido un efecto que no hemos podido darle solución, nos ha pillado de improviso. Pero en el caso de los contaminantes de preocupación emergente, son una realidad ya. Tienen un efecto sobre el medio ambiente que estamos observando ya. Es decir, conocemos el problema y podemos darle una solución. De hecho, uno de los motivos y uno de los objetivos de la investigación con fondos públicos es justamente esa: identificar problemas con antelación para darle soluciones de futuro. De hecho, muchísimas personas ya están modificando sus hábitos para poder paliar su efecto sobre el medio ambiente. Utilizamos la bici en lugar del coche en las ciudades, consumimos productos naturales, consumimos productos de temporada, pero muchos de nosotros no sabemos cómo afrontar estos problemas, cómo luchar contra ellos. Por eso yo esta tarde he querido venir aquí para daros todas estas herramientas, para que las conozcáis y para que podáis hacer frente a uno de los problemas y amenazas más modernos que existen, los contaminantes de preocupación emergente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué tal les pareció esta charla? ¿Qué ideas claves ustedes sacaron a partir de lo que se escuchó? Digamos que podemos hablar de el uso de aguas residuales para el aprovechamiento de aguas residuales y también el hecho de nuevas tecnologías para purificar el agua, así como, pues a mí también me quedó sonando el hecho de que los estados y los gobiernos aún no normalizan este tipo de procesos nuevos para ponerle un alto a todo el tema ambiental que estamos viviendo actualmente. Gracias, Nicolás, por tu aporte. Efectivamente, creo que de los dos aspectos que mencionaste, puedo decir que se adelantó un poquito introducirlos al curso, porque eventualmente sí los vamos a ver. Cuando empecemos a hablar de aguas residuales, vamos a hablar sobre esa categoría que se le da al agua residual, a que es un residuo, algo que no se puede utilizar. Y yo creo que más adelante, con más detalle, vamos a ver cómo eso consideramos residuo se puede volver un elemento de valor agregado para otro tipo de procesos. Y por otro lado, también la mención de tratamientos avanzados. Como su nombre lo indica, son tratamientos o tecnologías que han, que, que han surgido en estos últimos años y en respuesta efectivamente a la presencia de contaminantes que no se pueden remover con los tratamientos que nosotros
estamos diseñando actualmente. Eso no quiere decir que lo que estemos diseñando está mal o no sirva para nada. No, al contrario, la idea es que en un futuro las plantas puedan llegar a optimizarse para que entre las tecnologías convencionales y las tecnologías avanzadas eh, puedan operarse y generar un agua que no tenga este tipo de impurezas que hemos detectado en los últimos años. Perfecto. Bueno, parte de, pues, para continuar un poco para complementar lo que comentaba la doctora en su charla, debo decir que precisamente gracias al avance que ha experimentado el campo de la química analítica en estos últimos años, pues es por eso que pueden ser cuantificadas en las aguas contaminantes hasta niveles de concentración muy bajos. En consecuencia, no se trata o se puede concluir que los contaminantes emergentes y todos los que se empiecen a detectar de aquí en un futuro no se tratan de nuevas sustancias per se, sino de compuestos que hasta la actualidad no se habían podido determinar, aunque se usaran en todo tipo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, como lo decía la doctora, los contaminantes emergentes se encuentran en farmacéuticos, en productos en fragancias, cosméticos, y más o menos esa es la categoría o son los grupos, son algunos de los grupos que se encuentran, que categorizan los contaminantes emergentes. Hay un artículo eh, también muy asociado a Latinoamérica, donde hace una revisión de la literatura sobre contaminantes emergentes en el ciclo urbano del agua. Y dentro de esta publicación, los autores como que dividieron los diferentes tipos de contaminantes emergentes de acuerdo a su origen. Entonces, farmacéuticos, filtros UV, drogas ilícitas. Entonces, aunque no lo crean, en nuestros ríos o en o lagos o donde en cualquier fuente de agua pueden existir trazas de drogas ilícitas, cocaína, heroína, todo ese tipo de cosas. De hecho, aquí no lo tengo, pero espero compartírselos en un aula donde, en el aula virtual, perdón, donde hay un estudio aquí en Colombia donde se hizo un comparativo sobre la presencia o la ocurrencia de contaminantes emergentes y hicieron la comparación entre Río Medellín y Río Bogotá. Dentro de estos contaminantes que evaluaron, por supuesto, había drogas ilícitas y es bastante interesante el resultado final y las conclusiones a las que se llega. Voy a compartírselo porque tal vez estén interesados en conocer más acerca de ese aspecto. Están los famosos disruptores endocrinos que había mencionado la doctora. Ahí en el aula virtual sé que sí hice una infografía con base a un artículo donde se habla de estos disruptores endocrinos, ABPs, que se presentan en cualquier en cualquier elemento que tengamos a la mano, existen esos contaminantes, entonces también sería chévere que le dieran una revisada. Y bueno, en fin, digamos que en resumidas cuentas, este artículo que hace una revisión en la región Latinoamérica, por supuesto, Colombia está mencionada. Se dice que en Colombia se estudiaron 36 contaminantes emergentes, tanto en aguas residuales como en aguas de abastecimiento de agua potable. Aún así, no todos los contaminantes emergentes fueron
que se evaluaron fueron detectados. Esto también se debe a que por más de que las tecnologías utilizadas para detectar ciertos contaminantes han avanzado, pues ellos tienen un límite de medición. Entonces, seguramente los contaminantes que se encuentran, algunos que se encuentran en Colombia, están por debajo de ese límite. Entonces, pues por el momento no hay cierta preocupación. Pero, sin embargo, sí hay algunos que tienen presencia considerable. No hablo de miligramos por litro, sino hablo de nanogramos, nanogramos no, creo que microgramos se alcanza, y el problema no es la concentración de ahorita, sino nuevamente los procesos de bioacumulación. Recuerdo que en este artículo se concluía que, por ejemplo, la cafeína es uno de los contaminantes emergentes que más encontramos en nuestros cuerpos de agua. ¿Y por qué? Porque se utiliza habitualmente como un componente en los medicamentos que alivian el dolor, disponibles en farmacias y que nosotros podemos acceder muchas veces sin una prescripción. Entonces, una de esas es el diclofenalco, entre otros medicamentos. Y pues, ¿qué es lo que pasa con el consumo de estos medicamentos? Que gran parte, casi el 70% de los medicamentos administrados en personas y también en ganado no suelen ser asimilados y resultan ser excretados por medio de las heces o la orina. ¿Listo? Realmente el 30% de esos medicamentos se los digiere nuestro organismo para que haga lo que tenga que hacer, pero el 70% se excreta. ¿Listo? Y por eso es que llegan a nuestras aguas domésticas y finalmente a los cuerpos de agua. Bueno, hay otro artículo, es este que les mostré, es del del 2019, antes de pandemia. Después de la pandemia, hay muchos artículos que relacionan la ocurrencia de contaminantes emergentes con la pandemia que pues, se vivió en el 2020, 2021, incluso 2022. Y este artículo está recién sacado, de hecho, realmente está propuesto para que se publique a finales de este año, solo que la versión en línea ya está disponible. Y es bastante interesante porque habla, o más bien, sí, el título del artículo es Ocurrencia, persistencia y remoción de contaminantes emergentes en procesos de tratamiento de agua potable. El lugar del estudio se realizó precisamente en una planta de tratamiento de agua potable en una ciudad, creo que se llama Pretoria, Sudáfrica. No, mentiras. Ah, sí, en Sudáfrica. Y creo que Pretoria es una ciudad. No lo comprobé antes. Pero bueno, ¿cuál es el propósito o cuál fue el propósito de este estudio? Este estudio tenía la finalidad de evaluar la efectividad de los procesos convencionales para la eliminación de contaminantes de preocupación emergente. Esas siglas que ustedes ven, CECS, son las siglas en inglés para los contaminantes emergentes, y los cuales ya hemos hablado no están regulados en la mayoría de países en desarrollo. Un ejemplo, Colombia y por supuesto Sudáfrica. ¿Alguien tenía una pregunta? Ah, es que David tiene activado el micrófono. David, ¿quieres hacer una pregunta? Ah, no. De pronto. No, qué pena, fue que me había ido la luz y volvió y se me activó. No te preocupes, tranquila. Bueno, teniendo en cuenta que ese es el propósito, ¿cómo lo hicieron? Pues a través de un monitoreo.
¿Listo? Ellos lo que hicieron fueron monitorear las concentraciones de 21 tipos de contaminantes emergentes, incluyendo compuestos farmacéuticos, productos de cuidado personal, entre otros, a lo largo de las varias etapas que componen un tren principal de tratamiento de agua potable. Dentro de las temáticas que ustedes van a abordar esta semana, a partir del material de estudio y material de apoyo, se van a dar cuenta que hay unos procesos convencionales que se aplican a para la potabilización del agua, y entre esos se encuentra coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Digamos que esas son las 5 etapas como principales del tratamiento. Hay otro tipo de procesos que están incluidos dentro del tren principal o como un pretratamiento, pero digamos que los más utilizados son esos 5. ¿Listo? Y eso es la intención de este estudio. Me pareció súper interesante porque tratándose de que esta primera parte es de agua potable, pues nos viene como anillo al dedo. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Lo que podemos ver en un principio en la imagen al lado izquierdo es el diagrama o el esquema muy sencillo de lo que está compuesta la planta potabilizadora de estudio. Entonces, más o menos lo que podemos ver es que el punto o la fuente de captación es un río, aquí está la boca toma, su presa, de aquí toman el agua, ¿listo? Entonces aquí lo van a llamar el agua que ingresa antes de que ingrese al sistema de tratamiento, lo llaman agua cruda, ¿listo? Aquí lo podemos llamar como agua cruda o también como afluente. Aquella agua que ya sale limpia o purificada o potable, como lo queramos llamar, se conoce también como efluente. ¿Listo? Entonces, agua cruda, afluente, y ella va a empezar por primero una etapa de pretratamiento. Aquí el pretratamiento que hacen es una precloración. Más adelante, cuando estén leyendo el material de estudio y de apoyo, se darán cuenta que hay información acerca de qué es la precloración y para qué sirve. Y luego de eso inicia la etapa de coagulación. Por lo que puedo entender del artículo es que en esta planta se utilizan diferentes tipos de productos coagulantes. ¿Listo? Entonces está PAC, está LIME y otros coagulantes que no especifican en el diagrama, pero sí en el artículo. ¿Listo? Dosifican el coagulante, lo pasan por un proceso de floculación, luego pasa a un proceso antes de sedimentarse en los clarificadores o en los sedimentadores, como también se conoce, pasa por un proceso de flotación y luego pasa por unos filtros de arena y finalmente al proceso de desinfección. ¿Listo? Esto es una planta, un tren principal de tratamiento convencional, segura, donde pues digamos que su estructura por estas etapas es muy similar a lo que se utiliza aquí en Colombia. Muchas de nuestras plantas municipales tienen un esquema muy similar. ¿Listo? Por otro lado, no todas las plantas municipales lo tienen. Seguramente las más grandes, las que se encuentran en las ciudades principales, sí, pero es usual que paralelo a estas etapas de tratamiento de agua, exista un tratamiento para los lodos que se generen, ¿listo? Entonces, resulta que en la sedimentación, bueno, tanto flotación como en la sedimentación, hay unos residuos que hay que eliminar, ya sea por la parte superior o en la parte
o los que quedan depositados en la parte inferior de los tanques sedimentadores. Hay otros residuos que se quedan atrapados en los medios filtrantes y que por algún proceso de retrolavado podemos eliminar, pero esos se tienen que evacuar en un sitio determinado. Entonces, aquí podemos ver que paralelo no hay como tal un tratamiento, o bueno, si hay un tratamiento, lo que hacen es depositarlos en un tanque, luego lo pasan a una laguna y luego seguramente un tercero se encarga de la gestión de esos lodos. Y esto es importante porque aquí en la parte final empiezan a mencionar conceptos como economía circular, valorización de residuos, beneficio de los residuos como fertilizantes, etc. Entonces, esto es bastante interesante, lo vamos a enfocar un poco más a cuando veamos plantas de aguas residuales para tratamiento de aguas residuales, pero eso es lo que pasa, que bajo el concepto de economía circular, donde no existen ciclos de producción lineal, sino que sean circulares para aprovechar absolutamente todo, pues aquí en los sistemas de tratamiento de aguas se puede aplicar ese mismo concepto. Ahora bien, pasemos a los resultados. Uno de los resultados que se generaron fue este gráfico. ¿Listo? Podemos ver que el gráfico está dividido en cinco franjas, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos colores o de estas barras con un color determinado indica el contaminante emergente que se evaluó. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el azul, que es el EVZ, que también se conoce como efavirenz, ahorita les voy a decir de qué se trata los más relevantes. En agua, en agua cruda se presentó a lo largo de un año con una concentración promedio más o menos de 1100 nanogramos por litro. ¿Listo? Entonces, esto es lo que estamos comparando, su presencia o su ocurrencia en nanogramos por litro de diferentes contaminantes en cada una de las etapas que componen este sistema. Los contaminantes, si ustedes pueden ver, los contaminantes más prevalentes en esta primera parte, que es la del agua cruda, es decir, antes de que ingrese al sistema de tratamiento, es el EVZ, efavirenz. También está este rojito, que es el 1.7 DXN, que hace referencia a 1.7 dioxano. Y este verdecito, ay, disculpen, creo que voy a estornudar. Ya no. Listo. Y este verde, que es por sus siglas se conoce como FTC, que también se conoce como, tiene un nombre bastante raro, creo que se llama entricitabina. ¿Listo? Entonces, entre estos tres son los que más concentración se presenta en el agua cruda que captan de ese río, ¿cierto? Y donde sus concentraciones superan un poco más de los 380 nanogramos por litro en algunos casos. Estos dos, el EVZ y el FTC, son contaminantes emergentes que provienen de un medicamento antirretroviral que es utilizado frecuentemente para el tratamiento del VIH. ¿Listo? Mientras que el verde, que es el rojo, que es el 1.7 dioxano, es un compuesto químico utilizado como solvente industrial.
Usualmente ese 1.7 dioxano es un subproducto de procesos industriales que se han utilizado para la fabricación de detergentes, champús, algunos productos químicos y otros productos de limpieza. Este 1.7 dioxano es un compuesto resistente a la biodegradación y es muy difícil de eliminar en las plantas de tratamiento convencionales, por lo que hace que estos persistan y aparezcan en el agua tratada. Si ustedes ven, este 1.7 dioxano aparece tanto en el agua cruda antes del ingreso como después de la cloración, o sea, de la última etapa del tratamiento de agua potable. Con una concentración se evidencia que hubo una reducción, pero aún así su permanencia es remanente. Y recuerden, no es biodegradable, es decir, se puede bioacumular. Bueno, aquí en este caso aparecen dos productos vinculados o asociados a medicamentos que se suministran para el tratamiento del VIH. Esto es interesante porque a pesar de que sucede en Sudáfrica, aquí también hay personas que tienen VIH y que de cierta forma toman sus medicamentos y resultan, y su presencia se evidencia en las aguas residuales. Si no los puede eliminar una planta de tratamiento de aguas residuales, pues va a terminar en una fuente de agua. Y esa fuente de agua, aguas abajo, pues seguramente va a ser utilizada como fuente para tratamiento y abastecimiento. Entonces, no importa los tratamientos que se tengan, si ella permanece, pues va a llegar a nosotros. ¿Listo? Usualmente los residuos de medicamentos eliminados por el cuerpo a través de las heces o la orina llegan a las alcantarillas y luego a las plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, si estas no tienen procesos o tecnologías avanzadas para eliminar estos compuestos, pues pueden persistir y pasar a las fuentes de consumo de agua. Bueno, algo que también a través de esta figura los autores encontraron fueron la efectividad de las diferentes etapas del tratamiento. Se pudo encontrar, por ejemplo, cuando ellos, dentro de la etapa de coagulación, cuando ellos utilizaban coagulantes como cloruro de hierro, pudieron evidenciar que una cierta efectividad para la remoción de algunos contaminantes emergentes, aunque no fue efectiva para todos los que muestrearon, especialmente aquellos que no son biodegradables y requieren de tratamientos más avanzados. Entre esos está este ATZ, ¿cierto? El moradito. Si ven que antes de que ingrese a la coagulación, incluso se mantiene su concentración, no le hizo nada la coagulación. Y también el BTA. Ay, no lo encontré. Ese tiene un color también como un morado, pero oscurito, me parece. Entonces creo que es este. Y tampoco se evidencia que haya pasado algo. Estos dos, el ATZ, que es antracina, y el BTA, que es becontriazol, la antracina es un herbicida y es muy utilizado en la agricultura para controlar malezas de hojas anchas,
o también es utilizado en cultivos como el maíz, la caña de azúcar, entre otros. Y usualmente la antracina, ¿porque llega a las plantas potabilizadoras? Pues precisamente por la existencia de escorrentía agrícola. Entonces, cuando se aplica a los cultivos, parte de la antracina se filtra en los suelos y por lo tanto en los acuíferos subterráneos o también es arrastrada por el agua lluvia hacia cuerpos de agua como lagos, ríos y otras fuentes de agua superficial. El BTA, que es el bencotriazol, es un compuesto químico utilizado principalmente como un inhibidor de corrosión en productos industriales. Entonces, este compuesto suele utilizarse en metales como el cobre o sus aleaciones para evitar la corrosión. Y pues, ¿por qué llegan a las plantas potabilizadoras? Por lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Ya no es una escorrentía agrícola o doméstica, sino es a través de descargas industriales y aguas residuales urbanas. En cuanto a la cloración, a la última etapa, a la que es usualmente la última etapa de una planta potabilizadora, en este caso se logró demostrar que resulta ser como un método eficaz para algunos contaminantes emergentes. Si ustedes ven, muchos de los que aparecen acá en las etapas previas ya no aparecen acá. Entre esos está el TMP, que se llama trimetoprim, que es un antibiótico que se emplea para tratar una variedad de infecciones bacterianas, urinarias, respiratorias e incluso gastrointestinales. También está el CBZ, que ya no aparece en la cloración, y el CBZ se conoce también como siempre es difícil pronunciar estos nombres, pero se llama carbamazepina, que es utilizado como un medicamento anticompulsivo y estabilizador de estado de ánimo. Entonces se utiliza principalmente para tratar trastornos epilépticos y bipolares. ¿Y dónde se recolectan? Pues usualmente estos medicamentos la gente se los toma en su casa, entonces resultan en aguas domésticas, aguas residuales domésticas. Hay otro gráfico que generaron bastante interesante, del cual se pueden discutir sus resultados, y resulta que se observó que la variabilidad estacional en Sudáfrica afecta los niveles de ciertos contaminantes emergentes. Entonces hay épocas del año donde las concentraciones son más altas y esto podría verse afectado por escorrentías agrícolas o la práctica de gestión de residuos. Si yo quiero hacer como una comparación entre Sudáfrica y Colombia, pues antes de hacer esas comparaciones siempre es importante revisar su contexto geográfico, climatológico, entre otros aspectos. Sudáfrica tiene 4 estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. No son como las estaciones, o no se comporta exactamente como las estaciones que uno puede observar en climas de Europa, de países europeos o de América del Norte, pero sí los tienen diferenciados. En Colombia no, todos sabemos que aquí no tenemos estaciones, nosotros tenemos o nuestro clima se divide en estaciones húmedas o secas. Entonces, sin embargo, esto es interesante ver porque de todas maneras cada estación tiene unas condiciones climatológicas y por supuesto aquí también se van a tener. Entonces es posible que en zonas de temperaturas cálidas el comportamiento o la eficiencia de estos procesos convencionales
tengan un comportamiento o una eficiencia muy diferente a cuando se aplican en lugares de clima frío. Entonces es interesante. Parte de lo que los autores hablaban sobre los resultados obtenidos es que se observó que los contaminantes emergentes o las altas concentraciones aparecían cuando existían épocas del año con presencia de precipitaciones intensas y a la vez altas temperaturas. Entonces, estas condiciones favorecían que los contaminantes se lixiviaran y se dirigieran a los cuerpos de agua, y las altas temperaturas favorecen la solubilidad de ciertos contaminantes, lo que aumenta su concentración en cuerpos de agua como superficiales. Por otro lado, también la razón por la que en algunas estaciones climatológicas puede existir una alta presencia de contaminantes emergentes es, por ejemplo, en invierno. En invierno existen temperaturas muy bajas y hay menos horas de luz al día. Entonces, cuando no hay presencia del sol, pues esto limita la fotodegradación y la ocurrencia de procesos biológicos que pueden ayudar a eliminar ciertos contaminantes. Y pues eso hace que pues se presenten con mayor notoriedad bajo estas condiciones. Algo que podría decir, si uno ve el gráfico, uno dice, bueno, no hay, o por lo menos mi percepción visual me dice que no hay una tendencia clara de cuál es la estación en donde más se pueden presentar contaminantes emergentes y cuál es la en donde menos. Más bien el gráfico hay que analizarlo desde la perspectiva de cada tipo de contaminante, porque como que tienen comportamientos diferentes, pero de pronto una forma de subsanar esto, porque evidentemente visualmente no es fácilmente detectable este comportamiento, es aplicar pruebas de hipótesis, herramientas de la estadística como ANOVA para verificar la influencia de una variable sobre otra variable. Entonces, es interesante ver que podríamos replicar un estudio similar aquí en Colombia, escoger una planta de tratamiento en cualquier parte de la zona, verificar, hacer un monitoreo de estos contaminantes o de otros, pero aplicar de manera adicional una prueba de hipótesis. Entonces, una ANOVA nos puede indicar matemáticamente cuál estación o cuál condición climatológica sí efectivamente cómo se comporta su influencia. ¿Listo? Para finalizar, quiero compartirles como las conclusiones a las que llegaron los autores de este estudio, y es que efectivamente ellos encontraron que existe una eliminación de contaminantes emergentes a través de métodos convencionales, pero realmente los métodos convencionales no están diseñados específicamente para eliminar estos contaminantes, y eso plantea un desafío para la seguridad del agua y la salud pública de países como el nuestro. ¿Listo? Entonces, sí, se puede ver que hay una eliminación, pero no es para todos los contaminantes, y eso sin contar que existen mucho, la lista es grande, y aquí solamente se evaluaron algunos. Y por otro lado, pues independientemente de que el agua pase por todas estas etapas de tratamiento, pues sigue la ocurrencia de contaminantes emergentes, y esto sugiere
la necesidad de tecnologías de tratamiento avanzadas, algunas como filtración con carbón activado o procesos de oxidación avanzada. Como les decía, aquí nos estamos adelantando un poquito a la última temática de este curso, que son tratamientos avanzados. No vamos a llegar al fondo de estos, pero sí la idea es llegar a introducirlos en esta temática. Y pues bueno, eso es todo lo que tenía preparado para la charla de hoy. Fue bastante interesante compartir esta información con ustedes. Espero que se hayan llevado algo de acá, algo nuevo de aprender y les agradezco mucho haber ingresado y participado. No sé si alguien quiera aportar algo final, alguna pregunta. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, profe. Profe, una consulta. Digamos, dentro del sistema de una planta, de una PETAP, el sistema de boca-toma podría tomarse como parte de la planta de tratamiento, porque uno desde ahí, digamos, hay boca-tomas que tienen desarenador, tienen válvulas pues ventosas que cuando se transporta mucho por tramos muy largos el agua, tienen otros tanques como para sedimentación también. Entonces no sé si esto se puede tomar como dentro del esquema de la petal o solo se toma de la canaleta marcha hacia adentro como la petap. Bueno, realmente la bocatoma es un elemento de un sistema de acueducto. ¿Listo? Dentro del sistema de acueducto no solamente está la bocatoma o la línea de conducción, sino también la planta de potabilizadora. Por lo tanto, aunque comparten un mismo fin, que es el de abastecer de agua a una población, realmente la planta inicia cuando el agua ingresa a la primera etapa de tratamiento. Llámese tratamiento principal o pretratamiento, pero no inicia en la bocatoma. La bocatoma hace parte del sistema de acueducto, al igual que la planta, pero son dos elementos que podrían establecerse, que podrían definirse como componentes de un mismo sistema, pero separaditos. Ahora bien, sí, existen sistemas de acueducto donde la bocatoma está muy cerca de la planta potabilizadora. Entonces, el desarenador y todo eso, pues hace prácticamente se puede decir que es una parte, es la parte inicial de la planta, pero hay otras donde la distancia entre la bocatoma y la planta es muy lejana. Entonces, de todas maneras, hay que poner un desarenador al inicio. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo, Andrés. David, tienes la palabra. Profe, disculpe, yo el semestre pasado estaba viendo interventoría y realizamos la visita a la PETAR de Chía. Para esta materia también tenemos que volver a repetir la visita. Sí, señor. Bueno, principalmente había, digamos que el destino de la planta es diferente en este momento o para este semestre. La visita está programada para la petar de Salitre. Entonces, digamos que el proceso es diferente. Es una petar mucho más grande, entonces tiene otro tipo de tecnologías diferentes a la de Chía. Y además, la actividad producto de esa visita es un poco diferente. Entonces, es posible que si tú no la puedas hacer porque la repetiste, primero el enfoque fue distinto, tú estabas viendo construcción e interventoría, entonces el enfoque que se le dio fue totalmente distinto. Aquí lo que se está buscando es un enfoque más operativo. La actividad diseñada para esta asignatura está enfocada en eso, en el proceso de potabilización, no en la construcción.
Entonces, yo sugeriría que sí deberías hacer nuevamente la visita. Ya pues teniendo en cuenta que cambiamos de sitio. Listo, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco nuevamente a todos. Esta grabación trataré de subirla mañana más tardar para que ustedes puedan acceder y sus compañeros puedan acceder y ustedes puedan retomar algún tema en específico. Feliz noche. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Chao. Ya, profe, muchas Gracias, gracias. profe, que esté muy Hasta bien. luego. Gracias, muy amable.